tenía 16 años cumplidos cuando empezó el conflicto. Pues fíjese que yo inicié en la guerra como sanitaria. Bueno, la juventud de mi lugar casi toda se incorporó porque no había pues la forma como irse a otro lugar. Bueno, inicié promotora en el 87, a fines del 87, por la necesidad que teníamos por haber venido, que no había salud, no había nada. Entonces la misma comunidad eligió a personas para promotoras. Ahí habíamos un grupo grande, había para odontología, o sea, éramos promotoras, pero podíamos hacer todo. Lo de odontología, para esterilizar equipo, dar consulta, atender en farmacia, o sea, todo. Entonces, lo hicimos a medida de la necesidad que había, porque no teníamos a dónde ir. En ese momento, ¿verdad? Y como eran lugares muy pobres, ¿verdad? Y que la gente vivía de la agricultura y hubo necesidad de incorporarse y repudiar, ¿verdad? Los derechos que nosotros teníamos. Y yo siento de que en ese momento fue tan importante el movimiento que hubo, ¿verdad? Porque en el lugar donde yo vivía, pues toda la gente era tan pobre que lo poco que tenía en ese momento, ¿verdad? Era solamente para medio sobrevivir, ¿verdad? Y cuando yo me incorporé, pues fue ya cuando mataron a Monseñor Romero, ¿verdad? Porque sí conocí también a Monseñor Romero, llegó a mi cantón a ver a la gente al cantón, ¿verdad? Y también desde ese momento los militares, el ejército, en ese tiempo la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, los paramilitares, que era la población civil que salían de la población civil, los escuadrones de la muerte, llegaban al cantón a sacar la gente y la mataban, ¿verdad? También mataban familias enteras. Bueno, primero decirles de que nosotros, ¿verdad? Bueno, yo estaba muy pequeña, pero durante el conflicto armado, mi papá, mi mamá, primero estuvimos como refugiados en un lugar muy fronterizo entre El Salvador y Honduras. Pero luego después, que ya los años fueron pasando, empezó a haber también mucha represión de parte de los soldados hondureños. Entonces, ¿qué pasó allí? Que cuando nosotros nos pusieron un campamento y ese campamento estaba cercado como con alambre de púa, y quien saliera de ese campamento lo mataban los soldados hondureños. Yo me acuerdo que hubo gente que salió de ese cerco y gente que desaparecía y decían de que, bueno, los habían visto que salieron pero nunca regresaban. Entonces fue cuando la gente empezó a organizarse, a decir, si nosotros queremos morir, vamos a morir en nuestro país, queremos morir en nuestra tierra, pero en un lugar que no es nuestro país. Aquí hubo mucha represión por los soldados en aquel entonces en Angola. Aquí había enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla y nosotros quedamos en medio. Aquí hubo gente que murió, o porque el avión andaba bombardeando también, ¿verdad? O porque quedamos entre medio de una balacera. Para que el mundo para tu mano sea, hemos jurado luchar hasta vencer. En ese momento, las mujeres siempre las ubicaban, ¿verdad?, en las tareas que siempre van relacionadas con la mujer, ¿verdad? En este caso para radista, para sanitaria, que en ese momento era poco lo que había, de poca información, ¿verdad? A mí me dieron una capacitación 3 días antes de tomarse el cuartel acá de Chalatenango, y porque iba a ser a nivel nacional, ¿verdad? La poca guerrilla que había, sin muchas armas,
pero sí era necesario que hubiera una persona que pudiera un poquito de salud, ¿verdad? Me enseñó solamente primeros auxilios, 3 días antes de la tarea. Y aprendí cómo curar un herido de cabeza, un herido de tórax, un herido de abdomen y de miembro. Solo hacer presión directa en las heridas, ¿verdad? Y cómo atender a una persona que llevara sus tripas de afuera, ¿verdad? Entonces eso lo aprendí en ese momento, y cómo inyectar con una naranja. Inyectábamos la naranja y sacábamos el jugo de la naranja, lo volvíamos a inyectar. Eso era lo único que aprendí en ese momento para poder practicar cuando la guerrilla fuera a tomarse el cuartel, ¿verdad? Bueno, la gente de Guajira, la gente que vinimos en esa repoblación, la gente dice, es la clínica mía. ¿Por qué? Porque le costó. Porque a nosotros nos costó, entonces la gente pasaba el cemento en la cabeza, los bloques en la espalda, así de niña, hombres y mujeres hablando. Y igual la construcción acá se hizo, había un albañil que fue el que se pagó, había un ingeniero que es el padrino que llevaba la obra, ¿verdad? Pero la mano de obra no calificada la puso la comunidad, ¿no? Se organizaron y cada cierto tiempo le tocaba venir a trabajar, ¿no? Pero la gente dice, esto es mío, no pertenece a mí, lo defiende a capa y espada. Y la gente por eso mismo, ¿verdad? Tenía mucho miedo. Cuando, yo no me acuerdo después que se firmaron los acuerdos de paz, en qué año se formaron los silos que le llamaban, ¿verdad? Fue que hubo un convenio entre el ministerio, la comunidad y todo eso, ¿verdad? Para que el ministerio asumiera la responsabilidad que tenía, ¿verdad? Pero con el objetivo que ellos asumieran el personal que ya estaba trabajando. Pero en aquel entonces, cuando entran los silos y el ministerio agarra lo que fue al Catao, las flores, y empiezan a mandar médicos y gente de ellos, ¿verdad? La gente de Guajira dijo, no, nosotros no queremos entrar en ese convenio. Primero, porque nosotros hemos construido con nuestro esfuerzo y ayudas internacionales nuestra unidad de salud, nuestro hospitalito. Y no puede hacer que ellos vengan, nos quiten todo y pongan su gente. Nosotros queremos que reconozcan a la gente que ya está trabajando. Pero para que se diera todo este proceso a llegar hasta donde nosotros estamos, eso ha sido un proceso grandísimo, ¿verdad? Entonces, luego después fue cuando ya la diócesis comenzó a apoyarnos y a capacitarnos en todo eso, en distintas áreas. Y al inicio primeros auxilios y todo eso. Luego después, cursos avanzados le llamábamos nosotros. Era donde ya nos enseñó la doctora hermana Ana Manganaro cómo dar una consulta, cómo conocer los síntomas de cada enfermedad y asimismo lo de los medicamentos para despachar, cuáles eran analgésicos, cuáles antibióticos, cuáles, todo eso, para la hipertensión. Y luego, después, ya que nos desmovilizamos, ya fue cuando entré aquí a la clínica como laboratorio clínico. Me buscaron para capacitarnos para hacer exámenes de laboratorio, entonces de heces, de orina y de sangre, ¿va? Entonces luego, ya estando acá, dijeron que había una plaza para promotores de salud con el ministerio, porque como acá no era del Ministerio de Salud, ¿va? Era por ONG. Cuando yo vine aquí a la zona, hace aproximadamente 24 años, ya había una historia posguerra, y en la guerra se formaron grupos directamente para atender a la población herida en la guerra. Se conformaron personas de asistencia médica que le colocaron como promotores en ese momento, que hicieron la función de atención directa con otros compañeros internacionales que dieron atención. Y eso quedó un buen ejemplo, y toda aquella persona que en el momento salió de posguerra entraron a hacer función de promotores. En aquel momento se conformó una asociación de promotores llamada APROSAP. Esta asociación daba atención directa a la población con discapacidad en toda la franja nororiente de Chalatenango, que fueron directamente muchos de estos promotores que trabajaron en la guerra y tuvieron ya la experiencia de saneamiento, digamos, a nivel de salud, y muchos de estos se profesionalizaron. La guerra vino incluso a estimular la necesidad de una transformación del sistema de salud en El Salvador. Recuerde que
esa es una época muy importante tanto a nivel nacional, yo diría que a nivel regional e internacional. Recuérdese que también hay elementos que nutren a este proceso, como por ejemplo Alma Ata se da en el 78 y la visión de salud para todos, de atención primaria de salud, como que enriquece esos esfuerzos que tiene el país mismo. Bueno, con la llegada del presidente Funes, con el primer gobierno del FMLN en el 2009, una de las prioridades que iban en el plan de gobierno que habían presentado en campaña era salud. Y salud visto desde un punto de vista no meramente curativo de puros servicios de salud, sino visto desde los determinantes sociales de la salud, desde las desigualdades que hay socioeconómicas, para, digamos, tener como un concepto más amplio de lo que es la salud y en sí del proceso salud-enfermedad. Como que fue el terreno propicio para organizar un proyecto que pudiera ser realista, que tuviera la contribución de todo eso que se venía acumulando desde finales de los 70, los 80, 90. Entonces, pienso que al designarme el presidente y ofrecerme la posición de ministra de Salud, como que me dio la oportunidad para que ese esfuerzo que veníamos como construyendo, digamos, por un grupo de personas, tanto a nivel nacional como internacional, porque yo quisiera insistir en eso, en que eso fue un producto de gente que muchos de los cuales habían vivido intensamente la guerra, que habían vivido intensamente las necesidades de la comunidad y que se prestaba a todo este esfuerzo. Pero yo sí, por ejemplo en Guarjila tenemos un poco más de control de la familia, sabemos a veces las situaciones que pasan, pero falta trabajar un poquito más esta parte del abordaje, ¿verdad? Porque ahí yo puedo identificar la crisis, pero cómo abordarla es el problema. Entonces ahí juega un rol importante todo el equipo, pero nosotros como equipo de salud, ahí nuestra base prácticamente son las promotoras de salud. O sea, yo cuando evalúo los indicadores de la programación operativa anual, los ojos principales son los promotores de salud. O sea, sabemos, y ahí sabemos si el promotor está bien empoderado de lo que está haciendo, porque van a decir, si esta señora no vino al control por esto y esto, pero ya la tenemos programada para el siguiente. O este niño está así, así. Yo soy nutricionista. Principalmente la función que yo desempeño acá es brindar atención nutricional a todos los grupos de edad. Vimos gente, enfermeras, que eran capaces de ir a la casa de una paciente que veían, pero eran experiencias aisladas, es decir, no se repetían. Luego eso se va sumando. Pero yo creo que en el caso de las poblaciones que fueron orígenes de esta experiencia, como que se dan porque hay un componente de formación, yo diría política, en la persona. Hay un elemento político en la formación, hay un elemento de conciencia social, que se van sumando y van creando poblaciones conscientes. Uno puede decir, esta fue la causa, ¿verdad? Pero sí existe. Y estamos dándole también principal énfasis a todas las personas, niños que tengan algún problema de sobrepeso y obesidad, porque ahora ese es nuestro problema de malnutrición. Tenemos pocos casos de desnutrición y se nos han aumentado el caso del sobrepeso y la obesidad. Definieron varios ejes. Dentro de esos ejes estaba la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud. Soy la educadora para la salud de Guarjila y las funciones principales que yo realizo acá en Guarjila es en el área de educación. Monitoreo todo lo que es la educación y promoción para la salud en la comunidad de Guarjila y sus alrededores.
Monitoreo lo que son los planes integrales para la salud, todas las actividades de educación para la salud son las que yo monitoreo. El de medicamentos y vacunas, que es otro eje estratégico también, y es donde tratar de garantizar, digamos, más de una cobertura alta en el abastecimiento de medicamentos en los servicios de salud, porque era como una debilidad fuerte en el sistema de salud en los años anteriores. Siempre había sido un problema, entonces iban a tratar, digamos, de mejorar esa parte. Y ahí con diferentes estrategias como las compras conjuntas y todo esto. Claro, después se vieron todas las debilidades que había en ese proceso y todo lo que había, todos los obstáculos que había que sortear para poder llevarlo a cabo. Pero sí hubo una mejora importante. Y en vacunas, que se amplió el esquema nacional de vacunación, que en la parte de vacunas, por ejemplo, se incluyó la neumococo, que esa no estaba, y que mucha de la mortalidad infantil que se debía a neumonías o a meningitis por neumococo, empezaron a ir a la baja. Yo soy fisioterapeuta, tengo aproximadamente 23 años de trabajar en la zona nororiente de Chalatenango. Mi función principal es terapéutica, de rehabilitación y habilitación a la persona con discapacidad. Y además se creó una ley de vacunas, que esta ley de vacunas ahí incluye un presupuesto específico para mejorar toda la parte de cobertura de vacunas. Yo me desplazo a 10 municipios cercanos de aquí de la unidad de Guarjila y trabajo lo que es el estrés postraumático, trabajo con los grupos psicosociales, la intervención psicosocial, ya que esta población fue abandonada durante mucho tiempo, entonces ahora yo soy como exclusiva para ellos. Y en medicamentos, un logro importante en este eje que se logró fue la creación de una ley de medicamentos, porque antes no existía. ¿Qué perseguíamos con ello? Una primera cosa que yo creo que debemos de señalar, que es lo que diría más impactada del momento, es la necesidad de traer a cuentas o de incorporar salud para todos. Si alguna cosa había, era que la salud era muy desigual, ¿verdad? ¿Cómo lograr que las poblaciones rurales, que las poblaciones alejadas de la ciudad pudieran tener acceso a una salud de calidad? Entonces esto vino a paliar, digamos, o a bajar los precios altísimos, porque El Salvador estaba dentro de los países latinoamericanos con los precios más altos de los medicamentos. Entonces hay un grupo de medicamentos que hay como un tope hasta donde los puede vender. Hay otros que no tienen control, pero hay un grupo, digamos, especial de medicamentos que sí son los que está controlando la Dirección Nacional de Medicamentos. El primer elemento que consideramos nosotros, que fue la gratuidad de la salud, porque yo digo que uno de los elementos que más ayudaron fue precisamente el no cobro. En el país había ya era la rutina, pues estaba establecido por ley que se exigían las cuotas voluntarias. De voluntario no tenían nada, porque el individuo que no pagaba pues no recibía la atención. Llegaba a grado tal que un cadáver no se lo querían entregar a la persona porque no había pagado porque se lo dieran, ¿verdad? Entonces esa fue una de las cosas más importantes. Antes se había trabajado con los promotores de salud, pero los promotores de salud antes tenían como un objetivo más como con programas focalizados. Focalizados en el sentido que solo el niño le interesaba y solo la mamá, y a eso se iba a dedicar. Se habían creado programas los gobiernos que habían estado antes, digamos, como había un proyecto RESA que iba dirigido a vacunas, a que todos los niños estuvieran vacunados, a repartirle suero oral a las mamás para que le dieran al niño cuando tuviera diarrea, y a mantener a todas las embarazadas vigiladas, pero hasta ahí se quedaba. Entonces los ecofamiliares cambian eso, y que ya no solo, digamos, es prioridad el grupo
este grupo especial, que sigue siendo prioridad, claro, los niños, la mamá, el recién nacido, sino que se ampliaba ya los otros ciclos y que no por eso dejaban de recibir una atención de menor calidad, digamos, sino que tenía que ser, aparte, una atención más íntegra. Es el reconocer, pero llevarlo a la práctica, que el derecho a la salud de toda la población se va a realizar a través de un sistema nacional de salud que va a fortalecer lo público, que va a darle oportunidad a todos, tengan o no tengan para pagar, mejor dicho, no va a haber la famosa cuota voluntaria. De hecho, el primer elemento que se hace al establecer la reforma, el primer día de la reforma, se encuentra en la población como el hecho de que ese día no más cuota voluntaria. ¿Verdad? De cómo yo veo el mundo, de cómo yo veo a la sociedad, y tratar de cambiar eso era bien difícil cuando estamos acostumbrados a hacer programas primero verticales o decir que, por ejemplo, yo como equipo de salud, yo como médico estoy al centro de todo y yo soy el más importante aquí. Entonces, la propia reforma de salud trataba de cambiar eso, ¿verdad? Y que nosotros no sentirnos como el centro, ni ser los más importantes, sino que cambiar a que la gente participe, que se organice. Entonces, bueno, nosotros aquí esa parte siempre hemos trabajado, que el equipo de salud, digamos, tiene que ser un transformador de la realidad, ¿verdad? Y no solo que yo me vean como médico, que voy a llegar ahí, sino que yo tengo que cambiar algo, pero no imponiéndolo, sino que con diálogo, con participación de la gente. Nosotros podemos decir que participación social no fue un eslogan en el caso de la reforma. Podemos decir que lo podemos mencionar como una característica fundamental. Sin ella, yo creo que no se hubiera podido formular la reforma. El ecofamiliar es como una estructura organizacional, un equipo de salud, ¿verdad? Porque quiere decir equipo comunitario de salud familiar. Creo que es una cosa que rompe con los criterios de temor a la participación de salud, a la participación social, que los gobiernos le habían tenido tanto temor y que habían impedido incluso que las organizaciones fueran básicas para la obtención de los principios de la reforma. Entonces estos se crearon como una estrategia para dar un abordaje más integral a la salud, digamos, no solo viéndolo desde el punto de vista curativo, sino que tuviera funciones que van más allá del propio establecimiento de salud. Antes los servicios de salud aquí estaban conformados que la población prácticamente solo venían por demanda. Entendemos con mucha claridad que la atención primaria de salud no es un nivel de atención, de ninguna manera, sino que es una estrategia que va a privar todo el sistema de salud. Entonces la atención primaria se convirtió en una característica de nuestro sistema, pero vista en esa forma, no que el nivel de atención o un agregado pues más. Y yo creo que en ese sentido, tal vez una de las cosas que la reforma de salud nuestra no ha tenido la suficiente difusión, y lo hemos comprobado a los 40 años de la declaratoria de Alma-Ata, yo lo he comprobado con mucha satisfacción, en el sentido de darme cuenta que realmente la reforma de salud nuestra fue una oportunidad, o mejor dicho, fue una experiencia que puso en práctica que la estrategia de atención primaria de salud podía llevarse a feliz realización. Eso nos dejó una huella muy marcada para que la salud se diera directamente donde la población estaba demandando. Esta población olvidada directamente de muchos de los gobiernos anteriores que habíamos tenido, y la salud, para que ellos pudieran alcanzar alguna especialidad que ahora tenemos, se tenía que viajar desde la zona rural a la ciudad porque estaba centralizada. Posterior con la reforma de salud, la salud se descentralizó
y se dio directamente atención directa a esta población que faltaba de médicos especialistas, entre estos médicos internistas, ginecología, nutrición, psicología. ¿Y qué ha supuesto la reforma? O sea, ¿qué logros se han obtenido con todo esto, con la creación de los ECOs y todos estos programas, detección de problemas? Fíjense que, bueno, ahí digamos de los impactos más grandes. Hay mejor control de los pacientes, en el sentido, por ejemplo, pacientes que padecen de enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles ahora. Hay un mejor seguimiento en esta parte, se ha mejorado bastante. Se ha mejorado en la parte de promoción de la salud, que la población tiene como más claro, digamos, que la salud no depende de las medicinas que toma, sino de las condiciones socioeconómicas de la propia familia, de su nivel de participación, de su nivel de vocación, toda esta parte. Aunque nosotros aquí, digamos, ya había una buena participación, pero sí nos vino a mejorar un montón porque tuvimos reforzamiento, mejoramiento con la asignación de una educadora para la salud, de una nutricionista, de una psicóloga. Entonces esto nos ha ayudado a darle un abordaje a la población mucho más amplio. Y aunque son, digamos, como logros que a veces uno tampoco logra captar así de entrada, la otra es la confianza, un logro para mí, la confianza que la propia comunidad tiene en los equipos de salud, más que en los equipos de los hospitales, por el abordaje que es un poco diferente. No se ve, digamos, eso, que lo puede palpar así, ni lo medimos nosotros eso como indicador tampoco. Pero uno puede ver, digamos, cuando refiere pacientes al hospital que después regresan y le empiezan a preguntar a uno lo que quiso decir el especialista que lo dio. Entonces, esa comunicación con la gente es un logro importante, ¿verdad? Importante. Otros equipos han logrado bastante en eso, otros les ha costado más, no han logrado incidir. Y los indicadores, digamos, que definen la salud de un país. Por ejemplo, nosotros en Chalate, las mejoras en la reducción de la mortalidad materna, que hay allá atrás un montón de indicadores que no, a veces no se están midiendo, pero que sí son de los que dependen que no haya mortalidad materna. Como es el seguimiento, todas las embarazadas, ¿verdad?, se van a buscar a su vivienda, se les da sesiones educativas, todo prepararlas durante el embarazo, para la lactancia materna, para el parto y todo esto, cómo crecer el niño ya cuando está. Entonces eso ha venido también a reducir la mortalidad infantil. Nosotros en Guarjila ya ratos que no teníamos mortalidad infantil prevenible, desde hace más de 20 años prácticamente. Que nos haya muerto un niño por diarrea, un niño por neumonía, porque ya se venía trabajando esa parte y esto nos vino a reforzar aún más. En la zona nosotros solo tenemos, este año por ejemplo, tenemos solo 2 muertes infantiles, cuando las otras microredes tienen entre 5 y más muertes fetales, infantiles y asociadas a problemas prevenibles. Entonces creo que podemos decir que la respuesta es sí. Estamos convencidos que como personal especializado, cada uno en nuestra área, ¿verdad?, hemos venido a dar respuesta a cosas que no se hacían antes. Antes la población no tenía la oportunidad de tener acceso a psicología, nutrición, educación para la salud, y quienes tenían acceso eran solo aquellas personas que pagaban por ese servicio, ¿verdad? Entonces ahora con esto que se hizo, ¿verdad?, de que nos acercamos a la comunidad, es una atención individual, especializada, y estamos viendo los resultados favorables de la familia, de la comunidad. ¿Cómo lograr que el sistema de salud se convierta en un sistema de red que va desde los equipos básicos en contacto con la comunidad hasta llegar a los hospitales regionales o nacionales? Porque lo importante es que en las discusiones que ha habido y en las luchas contra el sistema, una de las cosas que se ha planteado es como que si atendiendo a la población del nivel del primer nivel de atención, le vamos a quitar
la trascendencia, la importancia y el financiamiento a los hospitales. Hasta muy recientemente, hace unos pocos meses, todavía se discutía el que un proyecto en el cual va incluido la reconstrucción del Hospital Rosales, del hospital, digamos, el corazón no debiera de ir acompañado de financiamiento. En el préstamo que se iba a hacer para financiar, no debería ir acompañado del financiamiento de las redes de servicios de salud que nutren al hospital, de las redes de servicios de salud. Porque ¿para qué? Si vamos a tener un hospital. Es decir, que todavía nos falta conciencia de que obligadamente los distintos niveles de atención vuelcan sus necesidades ya adecuadamente clasificadas a los niveles que se requiere cada vez más complejos. Es decir, que complejidades que se pueden hacer en el Hospital Rosales o en cualquier hospital de tercer nivel se hacen, pero porque ya se han agotado todas aquellas acciones que se pueden hacer sin necesidad de la complejidad de los grandes hospitales. Todo eso es un impacto bastante fuerte que aunque no se mide, pero al final el indicador grande que no se nos están muriendo los niños son indicadores que nos van diciendo que por eso es que estamos así. O la reducción, por ejemplo, del promedio de hijos. Del promedio de hijos en una mujer, ¿cuántas? Si usted le pregunta a varias familias aquí cuántos niños quiere tener, o sea, va a ser ya rara la que le diga yo quiero tener 6 hijos, ¿verdad? O quiero tener 4 hijos. Va a decir entre 2 y 3, o si no es que 1. Promedio son 2 ahora. Esos son, digamos, como los logros. Si vemos el indicador de planificación familiar, nosotros sobrepasamos el indicador internacional, el estándar internacional, que es del 40% de las mujeres que pueden salir embarazadas, ¿verdad? O sea, quitando todas las mujeres, de las mujeres en edad fértil, se quita todas las que en ningún momento van a salir, ¿verdad? Por alguna condición. Entonces, quitando esas, nosotros estamos arriba del 40% planificación. Yo considero que la reforma de salud ha sido beneficiada a los sectores más lejanos y también más vulnerables. Y esto ha permitido que la gente se eduque en la salud. Pero eso nos empezó a dar la pauta para el personal que se necesita precisamente en las redes de servicios de salud. Eso nos hizo plantear que también las redes de servicios de salud requieren no solo a un personal como el médico general, que atienda a la población alejada de los grandes centros hospitalarios. Necesitábamos también especialistas que pueden trabajar en esos equipos comunitarios, que la comunidad también necesita de médicos especialistas. Y fue una conquista en el proceso, el que la gente la recibió con una claridad enorme, el que se haya añadido al médico general que atiende el servicio, el equipo comunitario más básico, se le añadiera, mejor dicho, no que se le añadiera, que se incorporara en ese proceso al pediatra, al obstetra, incluso a un médico del área de salud mental. Entonces, fue una satisfacción muy grande nuestra cuando la respuesta de la gente, cuando visitábamos los equipos comunitarios de salud, nos decían la satisfacción con que veían con que un médico de niños por fin hubiera tocado a su hijo, hubieran conocido por fin ese. En realidad nos dimos cuenta de las necesidades que se estaban resolviendo, dándole la importancia que se necesita, y que no por eso se degrada el especialista porque va a la comunidad, que es
la idea dentro de los especialistas de los hospitales, que ellos deben estar ahí y no bajar hasta ese sitio. Entonces, dentro de la concepción de la red de servicios de salud integrada por estos equipos comunitarios de salud, tuvimos lógicamente que entrar en un nuevo equipo comunitario de salud, que le llamamos el equipo comunitario de salud especializado. Ese se llama así porque ya incorpora especialistas, los cuales responden a la comunidad que se atiende, el tamaño de la comunidad, las características de la comunidad, y por eso se añadió el médico, el profesional especializado. ¿Y eso lo hicieron solo por paliar o sea, por mejorar la accesibilidad geográfica, o como una estrategia también de involucrar a esos profesionales en las comunidades? Como una necesidad, incluso emergente, de atención de problemas que se pueden resolver en la comunidad y que lo resuelve el especialista en el lugar donde está, que no es necesario movilizar al paciente hasta el centro, cuando ahí hay un médico que atiende por la cantidad de demanda que va a haber y el tipo de demanda. Tiene un lugar importantísimo el especialista ahí. Es decir, hay cosas que no pueden esperar. Una intervención quirúrgica que es necesario resolver en un lugar alejado. Se mejoró enormemente la atención de esa gente, de donde viene. Si no tenemos helicópteros que estén trasladando. Y entonces en los secos se cambia a una población geográfica, pero asignada ya. Asignada en el sentido que ya está geográficamente delimitada hasta donde le toca, y la población que ya se va a contar, digamos, el equipo la tiene que estar contando anualmente para ver con qué población cuenta, cómo se han movido los grupos de población. Y en eso ahí hay un montón de actividades que van orientadas, digamos, como a los principios en los que se basó la reforma. La gratuidad de los servicios, la universalidad de la atención, la accesibilidad, la solidaridad, la transparencia, la equidad, todos principios, digamos, orientados a que la población reciba el mejor servicio posible que se pueda. Entonces, en los ecofamiliares ya había que cambiar paradigmas de los equipos que estaban trabajando ya ahí, que es una de las luchas más fuertes que han habido y que sigue habiendo. O sea, la resistencia de los equipos que ya estaban trabajando, trabajar con este tipo de población, porque ya les tocaba movilizarse más a la comunidad, al domicilio, y no tanto estar encerrados en el edificio de 4 paredes. Terminando incluso con una rendición de cuentas que se hace ante la Asamblea Legislativa. Yo no he vuelto a oír eso ahora, pero sí, nosotros fuimos en ese sentido muy fieles cumplidores de eso. Y hay un informe anual de labores que se hace ante la población en general, en donde está todo el mundo invitado. Y se escucha y se ofrece respuesta a las inquietudes que la comunidad tiene. Esos dos mecanismos son importantes porque se suman en la evaluación del trabajo que se está haciendo. Y eso detiene también un poco los esfuerzos de la contra, digamos, de los que no están de acuerdo con una situación. Y eso lo vimos en muchos aspectos. Temor, que siempre se está pensando en el aspecto político de la reforma. Nunca abandonaron la idea de cuál sería las razones por las que se estaba pretendiendo hacer en el país con eso. Sin embargo, pienso que es bien importante que la gente pues ya no tenga que ir hacia la ciudad para obtener este servicio, sino la accesibilidad, porque las personas pues se atienden con calidez y calidad, ¿verdad? Porque pensamos de que merecen, es un derecho que tienen, derecho a la salud. ¿Cómo hacer sentir que el mundo, las regiones, las subregiones y los países como que forman, uno quisiera que formaran un todo que se intercambia y se nutre de las experiencias de todos y de cada uno?
el proyecto es profundamente intersectorial. Si salud no va acompañado de educación, de trabajo y de sectores hasta de obras públicas, de economía, de hacienda, convencidos de que ese es un proyecto de país, nosotros no podemos sostener un proyecto de ese tipo. Proyecto de carácter social, de beneficio para la comunidad, pero que tiene que ser sostenido por todos.